Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que transmitimos desde Bogotá. Soy Chomín Las Heras y estaré con ustedes junto con Alejandro Martínez Ubieda. Hola, Alejandro. Hola, Chomín. Nuestro invitado en este programa es el sociólogo Tomás Páez, autor de La Voz de la Diáspora Venezolana, que está llegando a su tercera edición, recién editada en Colombia. Sí, La Voz de la Diáspora Venezolana fue de las primeras, si no la primera publicación con gran aliento que se abocó a reflexionar e interpretar el fenómeno de la migración venezolana que ya supera los 5 millones de personas. Y tenemos el placer de poder conversar hoy con su autor. Bienvenido, Tomás. Bueno, de verdad que gracias por la invitación a Chomen y a Alejandro, dos grandes amigos y muy queridos además. Cuéntanos, Tomás, acerca de tu libro y las novedades que encontraremos en esta tercera edición que se produce en Colombia. A ver, comienzo diciendo varias cosas a propósito de la presentación. Este es el primer y único estudio global que hay de la diáspora venezolana, no hay otro. Se hace con datos actualizados basados en el observatorio que hemos construido. Nosotros tenemos en este momento más de 6.300.000 venezolanos fuera, no los 5.400.000 que dice la OIN. La OIN llegó, qué bueno que llegó, pero llegó en 2018 y ya en 2018 teníamos un montón de venezolanos fuera. Y qué bueno que también llegó. En el libro lo que hacemos es actualizar los datos y actualizar el trabajo, porque el libro no es un estudio, el libro es un proyecto que intenta aprovechar esa capacidad enorme que es la diáspora, que contribuye al desarrollo del país de origen, al de acogida y al desarrollo personal de quien migra. Tomás, ¿cuáles son las principales razones que ves, los motores que generan esa diáspora tan fuerte, tan nutrida y que además es una diáspora, digamos, inusual para el pueblo venezolano? Bueno, yo creo que hay dos frases que la sintetizan, que son frases que surgen del estudio y del trabajo con la diáspora. Lo que dice uno de los entrevistados: en Venezuela la única nevera llena es la de la morgue. Eso da cuenta de los dos grandes problemas: crisis económica, desempleo, incapacidad para comprar, inflación, destrucción del tejido empresarial, todas esas cosas juntas allí contenidas, y la otra que es la inseguridad. Colombia, después de 7 décadas de confrontación bélica, tiene en el encuentro que están tratando de contabilizar cuántos muertos ha habido, está llegando a 200 y tantos mil muertos. Nosotros en 20 años hemos llegado a más de 400.000 homicidios, más cerca de los producidos en la guerra de Siria. Y la otra frase es la que sintetiza el estudio, es: prefiero despedirlos en el aeropuerto, ahora en el autobús, ahora en el Peñero, que despedirlos en el cementerio. Esas son las dos razones fundamentales por las que la gente migra. ¿Cuáles dirías tú, Tomás, que son las principales características de la migración venezolana en las diferentes regiones del mundo, en América Latina, en América del Norte o en Europa, por poner un ejemplo? Bueno, yo creo que ha habido oleadas. Hay una primera que es quienes decidieron marcharse visto la crisis, y otros quienes no tuvieron posibilidad de pensarlo visto la crisis, ¿no? Que fueron empujados y que tuvieron que hacerlo a pie, o que tuvieron que hacerlo en autobús, o que tuvieron que hacerlo en peñeros. Ahora, estamos hablando de una diáspora que es un bono demográfico, un bono de capacidades para el mundo, un bono de creación de empleo, un bono de creación de demanda agregada, un bono de desarrollo, como lo demuestran los datos del norte de Brasil en Roraima, como lo demuestran los datos de Colombia, como lo demuestra el estudio en Perú. Toda diáspora es buena, toda diáspora reduce la pobreza global, toda diáspora contribuye al desarrollo del país de origen, de acogida y de sí mismo. Ahora, pero ustedes en sus estudios han determinado diferencias entre la población que ha migrado a Europa respecto a la población, por ejemplo, que ha migrado a Colombia o el resto de los países de América del Sur, o incluso diferencias entre países de América del Sur. No, sí hay diferencias, digamos, hay en temas de en la medida en que se amplía la base, se hace más próxima a todas las características que tiene la población venezolana, pero en todo estamos hablando de 6.200.000 venezolanos,
básicamente todos con un excelente nivel educativo, incluso en aquellos casos en los que nada más tiene secundaria, tiene mayor cantidad de años de escolaridad que aquellos personas que son los nativos de los países a los que llegan los venezolanos. En todo caso, más allá de la formación, porque la capacidad creativa que tiene y el empuje que tiene la diáspora no es solamente el que tiene el nivel académico, tercero o cuarto nivel, que tenemos muchos en un altísimo nivel, sino también la capacidad emprendedora de quienes tienen menor formación académica, pero tienen una gran disposición a trabajar, a crear, a impulsar desarrollo. Entonces, sí hay diferencias, las tenemos, pero en general tiene un altísimo nivel de formación académico y años de escolaridad que superan a los de los países a los que migran. Y por supuesto, la otra característica es que desde el año 2016 la migración venezolana viaja empobrecida. Eso no significa que no tengan nivel académico, significa que aún teniendo nivel académico viajan en condiciones de pobreza, porque Venezuela, para tener una idea, a quien nos escucha, un profesor universitario que en cualquier parte del mundo gana $1,000, $2,000, en Venezuela gana $10 al mes a lo sumo, estando en el más alto nivel del escalafón académico. Es decir, que estamos hablando de una sociedad que viaja empobrecida. Ese es un rasgo fundamental de la última oleada migratoria. Empobrecimiento que no significa baja capacitación. Ahora, Tomás, digamos, esa capacidad instalada, ese recurso humano de buen nivel que reciben los países receptores, al mismo tiempo implica una suerte de pérdida brutal de capacidades humanas en Venezuela. ¿Cómo ves tú el país que va quedando a partir de todo este fenómeno? Porque para un país que recibe profesionales formados, etcétera, pues, por los cuales no pagó además, sino que le llegan ya con ese bagaje educativo, pues es un gran beneficio. Pero ¿cómo ves tú el país que va quedando, la Venezuela que va quedando? Mira, como te decía al principio, toda diáspora es buena para todo el mundo. Con la diáspora nadie pierde, todos ganan. La noción, aunque tú no lo señalaste, pero podría interpretarse así, que es la fuga de cerebros, eso lo inventaron los socialistas y se opusieron en el año 1948 al principio humano, al derecho humano de movilidad en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Bueno, porque para ellos el ser humano es un insumo que movilizan dentro de su proceso de planificación absolutamente inútil. Entonces, hablar de la fuga de cerebro es como decir que la incorporación de la mujer al mercado laboral es abandono del hogar, ¿no? Entonces, no, es una ganancia que debemos aprender a aprovechar y que los países están aprovechando. Lo hace Canadá, lo hace Australia de manera muy sistemática, y que nosotros deberíamos saber aprovechar. Entonces, ¿cuáles son los mitos y las falacias? Mitos y falacias que llevan a enfrentar los procesos migratorios. Uno, la migración reduce empleo, reduce salarios, destruye el estado de bienestar, sacan provecho, y eso no es verdad. Desde que un migrante llega a Cúcuta, a Pamplona, se toma un café, se monta en un transporte, consume un sándwich, y eso agregado en términos de los 2 millones de venezolanos que están en Colombia es una demanda agregada que impulsa empleo directo e indirecto. Y lo que uno hace es un llamado a dos estrategias que deben ser complementarias. Uno, dejar de hablar de crisis migratoria. No hay ninguna crisis migratoria. La crisis es Venezuela, que tiene una crisis humanitaria terrible y que obliga a la gente a buscar opciones. Pero esa opción es la posibilidad de desarrollar un proceso de integración enorme. Las inversiones que ha hecho Venezuela en términos del área petrolera en Colombia, pensando en Colombia, en el área petrolera, en el área de alimentos, en el área del comercio, en el área de los servicios médicos, el pago directo e indirecto y el empleo que ha generado ya compensa de alguna manera la inversión que ha hecho el Estado colombiano con nuestras parturientas, con la atención que nos brinda en la frontera, que le agradecemos mucho al Estado colombiano. Hoy decía el secretario de la alcaldía de Bogotá
agradecido por el servicio médico que estaban prestando los médicos venezolanos. Y eso me lleva a la segunda cosa, el aprovechamiento, no desaprovechar, llamar a los gobiernos de la región a decir, tengo ahí una capacidad humana que necesito saber aprovechar y no desperdiciar. Entonces, esto en lugar de seguir hablando de crisis y de llantén y de llamar por favor, ayúdenos, vamos a utilizar esa capacidad para crear riqueza, empleo, impulsar. Este es el momento de hacer integración. Este es el momento de aprovechar no solamente a la diáspora venezolana, a la nicaragüense, a la haitiana, a la colombiana, a la peruana que está colocada en Chile. Digamos, hoy hay una necesidad de aprovechar esto como una ventaja enorme para impulsar el desarrollo. Mira, Tomás, bueno, estamos ya llegando un poco al final de la entrevista, pero quería preguntarte sobre el tema de la pandemia del COVID, que como fenómeno global, pues también está afectando a la migración venezolana. ¿Cuáles han sido los principales problemas que se han presentado en este sentido y cuáles han sido las salidas adoptadas por los países de acogida? Mira, en general Latinoamérica tiene dos pandemias, la del COVID y la asociada al COVID, que es el desempleo que genera, el cierre de empresas. Y en el caso de Latinoamérica, más del 60% del empleo se genera en la economía informal, ¿no? En el caso de Perú es el 70%. Entonces, la pandemia genera confinamiento, y el confinamiento es enemigo de la economía informal y de la economía de movilización. Y eso ha obligado a algunos venezolanos a retornar, 105.000, 110.000, pero cuando llegaron a Venezuela inmediatamente retornaron, pero además volvieron a retornar acompañados. Entonces ya no vinieron, ya no regresaron los 110.000 que se fueron a Venezuela, sino que ya llegan 250.000. Porque la situación en Venezuela es imposible mientras se mantenga ese modelo de hambre, de destrucción de empresas sin servicios, agua, electricidad, etcétera, etcétera. Obviamente la gente va a buscar mejores opciones de desarrollo. Entonces, el COVID lo que ha demostrado es que, bueno, todo el mundo va a salir afectado, no hay país que no salga afectado, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. En algunos países la caída va a ser mayor, pero Latinoamérica yo creo que puede aprovechar a la migración venezolana y a las otras migraciones que tiene para pensar ya en un programa, y es allí donde pasar de las estrategias vulnerabilizadoras de los vulnerables, digamos, dejar el llantén para convertir esto en una tremenda posibilidad de desarrollo, de potenciar crecimiento, porque estamos hablando de una migración que está en las edades productivas y reproductivas, y eso vale oro, eso es un bono demográfico que nadie puede perder de vista. Bueno, muchísimas gracias, Tomás, por acompañarnos. Invitamos a todos nuestros oyentes a que consulten el libro La Voz de la Diáspora Venezolana. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Hasta luego.